é quando Deus não nos reconhece. Aí empieza o problema. É quando Deus diz: esse não é meu filho, essa não é minha hija. Algo passou, e Ele sabe o que passou, nós também sabemos. Eu vou fazer uma pergunta, para começar essa noite, uma pergunta. Alguma vez te has perguntado ou questionado se Deus te reconhece quando te vê? Como eras há anos, quando devoravas a Bíblia, quando oravas horas e horas e horas e horas, quando todo o que pensava era o que passava por tu filtro de cristiano. ¿Te acuerdas quando ayunavas? Quando oravas? Quando quase que tinham que sacarte da oração porque queria estar em cada reunião de oração? Por isso, alguma vez te has perguntado se Deus te reconhece hoje quando te vê? Talvez tu vida não é tão consistente ou tão piadosa como era antes. Cristo não cambia, então, quem cambia? Nós. Ele sigue sendo o mesmo. O homem ha cambiado. Nos perguntamos, por que já não há avivamentos massivos? Pois essa resposta tu já la sabes. Deus não cambia, o homem se cambia. O homem se ha cambiado. Alguma vez has hecho algo? Alguma vez has hecho algo? E quando terminou pensaste, esse não sou eu. Ou, que hice? Alguma vez has passado por esse processo? Eu sim. Que hice? Que acabo de fazer? Já não tanto, pero antes muitíssimas vezes. Que passou? Quando hice o que hice e não deveria de haber hecho? ¿Sabes por qué tenemos pensamientos así? Porque sabemos que Dios espera más de nosotros. Te voy a repetir. Dios espera más de nosotros. Todavía no llegamos a la talla, no damos a la talla. Todavía no. Todavía no. La verdad es que Dios nos reconoce a través de la relación que tenemos con su Hijo. Ahí viene el reconocimiento. Así nos reconoce. Dios te reconoce de la manera en que tienes una relación con Cristo. Si no la tienes, entonces no te va a reconocer. Es una ametralladora. Va a la otra pregunta. ¿Alguien aquí cree de verdad que eres la persona que Dios quiere que seas? ¿Alguien aquí está pensando, ya lo hice, ya la hice, ya está todo? Falta mucho. No somos las personas que Él quiere que seamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo siempre he dicho en Gracia y Paz, todo se puede mejorar. Por mejor que esté, todo se puede mejorar. Aquellos de nosotros que nos tomamos muy en serio llamarnos cristianos, sabemos que la fe cristiana no es un fin en sí mismo, es un camino hacia el destino final. Es un camino que siempre hay margen de mejora, siempre podemos mejorar. Sabemos que aunque sea doloroso, tenemos que permitir que Jesús nos moldee. ¿Va a doler? Por supuesto que duele. Porque duele cuando Cristo empieza a cortar de tu vida lo que para ti era algo muy sano y resulta que no era nada sano. Duele. Duele quando Deus te dice, deja isso, déjalo, déjala, termina com isso. Duele, porque nos aferramos. Somos pessoas que nos aferramos a todo, hasta algo que não temos que aferrarnos, e nos aferramos. É a história, não? Que é contada aqui várias vezes. É uma parábola, é um símil de uma pessoa que vai caminhando em um abismo e se cai. E é uma ramita, não? Como caricatura, e se agarra dessa ramita e vê abaixo o precipício e empieza a gritar a pessoa, não, por favor, ayúdame, 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 ayúdame. E então se acordou que era cristiano, não? Quando estava colgado aí, se acordou que era cristiano. Senhor, ayúdame. Jesus lhe disse, ok, te vou ajudar, solta a rama.
solta la rama. Pensó un poco y gritó: ¿hay alguien ahí arriba, otra persona que me quiera ayudar, por favor? No agarramos lo que es para nosotros porque pasamos todo el tiempo aferrándonos de lo que no es para nosotros. Y no hay cambio. No hay cambio. ¿Sabe cómo el águila calva aprende a volar? Ya lo saben, ¿verdad? Te voy a explicar cómo es. El águila calva es un monstruotote, ¿no? Parece un B-17 de la Segunda Guerra Mundial. Son 34 metros de ala, pero el águila calva tiene como 6 o 5 metros de envergadura. Un monstruo. Entonces la señora águila tiene sus hijitos y van creciendo y ya no caben en el nido. Está la señora águila y sus 2 hijitos ahí creciendo como monstruos. Llega un momento en que no caben. Entonces la señora mamá águila ve al hijo mayor y dice: hijo, ven a dar una vuelta conmigo. Entonces agarra el hijo así, lo saca volando, así, y lo solta. ¿Sabe cuántas águilas mueren en ese día? Ninguna. Porque el hijito ve algo que nunca había visto, o sea, está todo así, ¿no? Por el nido, y de pronto o vuela o muere. Y 100% vuela. Abre un ala y descubre que tem un ala, y ya está más o menos. Abre la otra y va como un cohete. Y nunca más regresa a casa. É a maneira em que aprende a volar. É a maneira em que temos que aprender a volar. Às vezes Cristo nos agarra e nos solta. Agora camina. Cambios. Sem cambio não há vida. O cambio é parte da vida. De hecho, a única coisa permanente em tu vida serão os cambios em tu vida. É o único. ¿Sí me escucharam bem? É o único permanente em tu vida. Os cambios. Nos tomamos muito em sério chamado cristianos, temos uma identidade como cristianos, mas sempre há margem para melhorar, sempre podemos melhorar. Sabemos que é doloroso, mas temos que permitir uma vez mais que Jesus moldeie nossos corações, nossas mãos, nossas mentes e nossos hábitos. Sabemos que isso vai significar cambios em lo que somos como pessoas, cambios muito profundos, muito profundos. E se estás aqui hoje, e nesta noite, e se estás lutando contra um pecado específico em tu vida, em tu coração, tens que escuchar o chamado de Deus para cambiar tu comportamento. Tens que escuchar. Deus não grita, Deus sussurra. As situações gritam. Aí sim a coisa está grave. A Bíblia nos recuerda que todos hemos pecado e todos tenemos defectos, todos. El pecado, de hecho el pecado es un veneno que paraliza. El pecado es un veneno que paraliza. Y la pregunta es, ¿qué veneno te ha paralizado? A tal punto en que ya no creces, dejas de crecer como cristiano. ¿Cuál es el veneno que hay en ti, que te impide cambiar, que te impide crecer? Hablamos en el inicio, todo lo que respira, alaba a Jehová. Si respira, es porque está vivo. Si está vivo, crece. Y cuando crece, se transforma y cambia. El cristiano que no crece es una paradoja. Está semi-vivo o semi-muerto. Porque no crece. ¿Cuál es el veneno que te ha paralizado hasta el punto en que no puedes crecer más, espiritualmente hablando? Satanás quiere que quedemos atrapados devido a nossas preferências pecaminosas. Assim que, ele sabendo muito bem, ele juega com nossa debilidade. Satanás sabe exatamente bem o que te gusta a ti e a mim. Ele nos ha analisado desde o dia em que nascimos. Ele sabe. Se a mim me gusta arroz, não me dá frijol, me dá arroz. Para que entenda a ideia. Ele sabe o que a ti te gusta. Sabe de onde caíste e de onde podes volver a cair outra vez. Ele não sabe todo, ele não é Deus.
pero es muy minucioso, muy meticuloso en sus ataques, Satanás. Quizás sea, por ejemplo, el lenguaje que se usa donde trabajas o estudias. Y llega un día en que hablas como ellos. Y te sorprendes hablando como ellos. Groserías, chistes, malos, feos, doble sentido. Y dices, no puede ser. Otra vez, no me reconozco. Claro, ni Dios te reconoce. Has cambiado para mal. Quizás sea tu hogar, tu lugar de trabajo, perdón, donde te muevas. Si no funciona eso, Ele trata de hacerte más codicioso o egoísta, de que codicies cosas que no son tuyas. Si tampoco funciona, podría hacerte pensar que eres el más inteligente, el más preparado. Y ahí entra la soberbia. Y donde entra la soberbia, la unción sale. Ya no hay unción. Una vez tuviste unción, la soberbia ocupó el lugar. ¿Entiende cómo funciona eso? Satanás sigue cambiando el menú y nosotros seguimos comiendo el menú. Ele cambia los platillos, pero el veneno es el mismo. Es el mismo. Hay una historia en la Biblia acerca de una mujer. Todos aquí conocen esa historia. Que la llevaron a Cristo porque la agarraron en adulterio, ¿no? Cristo estaba cerca del pórtico de Salomón. De hecho, es el único lugar en Jerusalén hoy que es exactamente igual que en la época de Cristo. Y nadie pasa ahí. Nadie visita ese lugar. Todos quieren ver la tumba falsa, el monte falso, todo falso, el cenáculo que nunca existió. Pero ese lugar, nadie va. Pues ahí estaba Cristo. Todavía había piedras y tierra. ¿Saben por qué no? Porque el templo seguía siendo construido. El templo seguía siendo construido. La historia es esa, te la voy a leer. Los escribas y fariseos llevaron a esa mujer. Los escribas eran los doctores de la ley. Literalmente escribían la ley todos los días. Y los fariseos comandaban la religiosidad en toda la nación. Eran dos grupos contrarios a Cristo, claro. Te lo voy a leer, Juan 8. Sígueme ahí con tus ojitos, por favor. Juan 8, de versículo 1 a versículo 11. Y la palabra dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. De hecho, es el único lugar donde se podía sentar en el templo. Porque el pórtico de Salomón tiene ese nombre porque era el establo de Salomón. Entonces habían bancas para los que cuidaban los caballos de Salomón pudieran sentar. Cuando Herodes el Grande hizo la transformación, ocupó esa área también. Es el único lugar en todo el templo que se podía sentar. El pórtico de Salomón. Muy bien, ahí vamos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Cada vez que leo esta historia, yo pienso en algo. O mi matemática está loca, o locos son ellos. Para adulterio se necesitan cuántas personas mínimo. ¿Dónde está el otro? Cada vez que leo eso entro en crisis. O sea, 1 más 1 es igual a 0, 1 más... Bueno, falló aquí, ¿no? No le trajeron. ¿Qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Siempre intentaban agarrar a Cristo en alguna falla para poder apedrearlo, matarlo y todo eso. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Dónde encontró tierra? Era la tierra de la construcción del templo. Todavía estaba por ahí y había muchas piedras también por ahí. Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre, esté sin pecado, perdón,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los más ancianos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y no qué? Cambio. No lo hagas más. ¿Qué tanto escribía Jesús en la tierra los pecados de la multitud? Se inclina y empieza: robo. En la multitud había ladrones y rateros. Leyeron y dijeron: ¿cómo saben? Se fueron, uno por uno. Borraba adulterio también, la mitad se fue. Empezó a escribir el pecado de todos ellos. Y vieron reflejado ahí, en las manos de Cristo, su vida. Y por eso se fueron todos. Quedó Jesús y la mujer. Ahora, quiero que tengas en mente algo. En ese pasaje hay muchos elementos que podemos usar en la iglesia a favor de la fe cristiana. Pero hoy quiero que te quedes con lo último que dijo Jesús: vete. ¿Y qué más? Otra vez, cambio. Cambia tu vida. No puedes seguir así. Deja de pecar. Ser un seguidor de Jesús, como tú y yo, exige un cambio de vida. No podemos ser iguales como antes. Es como Pedro, ¿no? Cada vez que Jesús llamaba a Pedro Simón, ¿sabe lo que era, no? Pedro pensaba: ¿y ahora qué hice? ¿Qué hice ahora? O sea, porque Pedro estaba actuando como Simón. Cuando Pedro actuaba como actuaba antes de conocer a Cristo, Jesús le decía: Simón, Simón, y Pedro: ¿y ahora qué hice? ¿Qué hice? Ah, ya me acordé, perdóname, Señor. Exactamente lo mismo. Exactamente, no había un cambio. No quería cambiar. De hecho, Jesús nos dijo que dejáramos de pecar. Dejen de pecar. Juan 16, versículo 7, versículo 8. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es curioso, porque Cristo dijo: os conviene que yo me vaya, conviene que yo envíe al otro Consolador. Porque mientras Cristo estuvo aquí en carne y hueso, no podía estar en todo lugar, solo en su región, solo donde caminaba. Cuando se fue y vino el Consolador, Cristo hoy está en todo lugar. Ya no está atado a un cuerpo físico. La enseñanza es esa: os conviene que yo me vaya, porque donde quiera que ustedes vayan, yo iré con vosotros. Ahorita no. Estoy aprisionado, digamos así, en carne, hueso y sangre. Os conviene que yo me vaya. Estaré con vosotros ¿hasta dónde? Hasta el fin. Indica tiempo, implica distancia, implica situación. Así que el Espíritu de Dios nos convence del pecado. Es Él quien lo hace, nos confronta. Tenemos que cambiar la vida para ser más como Jesús. Y para eso necesitamos, escuche eso, un grupo de apoyo, porque nadie cambia solo. Estamos llegando a donde yo quiero llegar en esta noche. Solo no vas a poder. Para cambiar necesitas un grupo de apoyo. Nenhum cambio se hace solo. Nenhum cambio se hace solo. Otra pregunta: ¿cuántos aquí todavía viven en la casa donde nacieron? 1, 2, 3. Tú estás muy joven, hijo. Tú estás jovenazo. Bueno.
Los demás todos hemos cambiado de casa, ¿verdad? Yo me cambié de hemisferio. Mi papá me dijo una vez: Ângelo, mientras vivas bajo mi techo, son mis reglas. Me cambié a un departamento. Me habló: Ângelo, aunque vivas en tu departamento, sigue siendo mi hijo y son mis reglas. Me cambié de ciudad. Ângelo, ¿cómo estás? Bem, papá. Fantástico. Donde quiera que estés en cualquier ciudad, sigues siendo mi hijo. Casi me cambié a la base aérea. Eu já vivia em la base aérea. Eu não queria viver em uma casa. Vivia na base. Tal grado que casi me sacam de aí. Ângelo, vivas na base aérea que seja, sigue sendo meu hijo. Me cambiei de país, de cultura, de idioma, de comida e de hemisfério. E uma dessas pláticas, que me acordo muito bem, allá em Brasil, casi nunca me abraçava. Me abraçou e disse: Ângelo, tenho uma notícia, hijo. Aunque vivas em México, sigue sendo meu hijo. Então sigue sendo mis reglas. Eu disse: papá, me vou apontar primeiro voo a Marte. me dijo, viva donde vivas. Viva donde... Bueno, a pergunta tem que ver com isso. A enorme maioria aqui nos hemos cambiado de casa. E não lo hiciste solo. Alguém te ajudou a cambiar de casa? Ou alguém aqui que se cambiou solo? Houve um grupo que nos ajudou. Houve um grupo que te ajudou a cambiar. Quizás pagaste na mudança, pero era um grupo que te ajudou a cambiar. Os cambios se hacen mais fáceis quando outros nos ajudam a cambiar nesse processo. Então, ¿por que insistimos em renovar nossa casa espiritual solos? Se para cambiar fisicamente de uma casa necessitamos ajuda, ¿por que insistimos em cambiar nossa casa espiritual completamente solos? Essa é a loucura, ¿no? Eu lo vou fazer, eu lo puedo fazer, solo sou melhor. Não existe isso. Não há tal coisa. ¿Por que insistimos em ser o que não somos e nascer o que não devemos de fazer? Em Graça e Paz, temos um ministério que promove os cambios, e são os grupos pequenos. São os grupos pequenos. De hecho, quantos aqui estão no LIDEC? A ver, no LIDEC? Todos no LIDEC? Fantástico. Todos no LIDEC? Fantástico. Não te vas a graduar se não tens que? Um grupo pequeno. Sabe por quê? É por tu bem. Eres ministrado quando ministras. Te vou repetir. Eres ministrado quando ministras. Por lo tanto, a palavra ministério, ministrar, vem de menestere, e menestere em latim significa dar vida. Quando ministras, das vida. Quedou claro, verdade? Por lo tanto, estão mais que avisados do grupo pequeno. Os grupos pequenos são lugares onde se encontra a comunidade. Hablamos de comunidade. Se compartem as vidas e se dividem responsabilidades. Quizá em um culto general seja muito mais difícil, mas em um grupo pequeno se dão os cambios de maneira mais rápida e mais fácil. São lugares onde podemos abrir-nos e compartilhar nossas experiências. É um lugar onde eres escuchado. Não tanto no culto principal de uma igreja, mas em um grupo pequeno todos são escutados. Todos. Jesus é o líder máximo de grupo pequeno. Ele inventou os grupos pequenos. Viu como cambiava a vida de seu pequeno grupo pequeno, perdão por la redundância, devido a suas relações. Não, mas te voy a dizer uma coisa. ¿En qué trabajaba Judas, el malo? Porque había el bueno que era hermano de Cristo, ¿no? El que escribió la carta. Ese es el bueno. Por eso que cada vez que los evangelios mencionan a Judas, el que traicionó, los cuatro dicen así: Judas, el que traicionó al Señor. Porque había un bueno y un malo. Ok, ¿en qué trabajaba Judas, el malo? Era ladrón. Era sicario. Era celote. Los celotes guardavam pequenos cuchillos com lâminas curvas, porque assim entra melhor. Se dedicavam a matar publicanos.
Que é um publicano? Era um judío que trabalhava para Roma, roubando a Israel e pagando tributo a Roma. Significa que Israel tinha que pagar a Roma por la invasão de Israel. Cobravam um imposto anual para manter o exército romano em Israel. É como se, havendo comparações, não? É como se Estados Unidos invadiera México e ustedes e nós temos que pagar um imposto para manter a Estados Unidos em México. ¿Te gostaria isso? E comigo, para nada, para nada. Claro que não. Não vai suceder, calma, não vai suceder. É um cenário hipotético. Mas quero que entenda hace 2000 anos o que fazia um publicano. Colocava sua mesita aí e cobrava 2 dracmas, uma fortuna. 2, um para ele e um para Roma. Roubava. Mateu era publicano. Era um ladrão. Era Levi. Era seu nome. Hasta que Cristo passou por sua banquita e disse: sígame. E o cuate, como resorte, se parou e lo seguiu. Já lo havia visto. Mateus já conhecia a Cristo. Já lo havia visto. E te imaginas, ressuscita a hija de Jairo, baja a montanha. Jerusalém era pura montanha, puros montes e tudo. Bajou, foi direto à banquita onde estava Levi, se acercou e disse: sígame. E esse cuate se levantou de imediato e lo seguiu. Um câmbio. Aonde vou com isso? Mateu era um publicano. Judas matava publicanos. Pode pensar, como seria a noite de los 12 dormindo juntos assim? E não vas encontrar nenhum relato de que Cristo se levantara com um sonho, não? E abriu seus olhos e está Judas no cuello de Mateu, não? Todo o que Cristo toca, Cristo cambia. Se a persona deixa cambiar. Judas nunca quis cambiar, por isso lo entregou. A oportunidade estava aberta, completamente aberta. Por lo tanto, o cambio vem se uma pessoa quer cambiar. Regressemos a 2000 anos e pensa em grupo pequeno de Jesus Cristo. Seu grupo pequeno. Que é gratificante, não? Deve haver sido ver a Pedro caminhar sobre as águas, porque caminhou. Pero que frustrante, não? Ver o que pouco depois se hundiu. E essa história eu contei aqui muitas vezes. Não é porque quitou a mirada de Cristo. Não foi isso. Há um montão de predicações que dizem isso. É que se tu quitas a mirada de Cristo e vê a tempestade, te vai hundir. Muito poético, muito padre, pero não foi isso. Outra vez, contexto, contexto e contexto. Um judío que mira tus zapatos e los de ele, o mensagem que disse é: eu hago lo mesmo que tu haces. E Pedro caminhou sobre as águas, e Cristo caminhando sobre as águas, e Pedro vê os pés de Cristo, as sandálias, e Cristo pensou: não lo hagas, ni siquiera lo pienses. Pero pensou: somos iguales. Ele caminha sobre as águas, eu também. Então, ¿por que tenho que seguir a este? ¿Por que me sujeito a ele? Se somos iguales. E nesse momento, um pescador que se estava ahogando. Dime tu se há lógica nisso. E nesse lago pescou toda a sua vida. E se um dia desaprendeu a nadar. Por quê? Porque quando Cristo se acerca e toca em lo que eras bueno, já não eres tão bueno. Te dá outro sentido de vida. E dijo a Pedro, não? Te haré pescador de hombres, já não de pescaditos. Que maravilhoso seria ver Pedro caminhando, pero que frustrante ver que não havia cambiado. O mesmo pensamento que derribou a Lúcifer hundiu a Pedro, não? Somos iguales. A palavra príncipe em latim é primus inter pares. Príncipe, primus inter pares, significa el primeiro entre los iguales. Por isso Jesucristo não é príncipe, ele é rei. Título de príncipe de paz, o que tu quieras, pero ele é rei. Ele não é o primeiro entre iguales, porque não há nadie igual a ele. Ele é rei, ele é Senhor. Quer outro cenário onde valoramos o câmbio? Cristo alimenta 25.000 pessoas, não?
eram 3.000 varones, a palavra que está aí, varones casados, a palavra que está indica homem casado, 3.000 casados com esposa, mínimo 3 hijos, as cuentas, bueno. Que maravilhoso ver que alimentou a miles de pessoas. Pero que frustrante, depois, em seguida, há uma disputa entre os discípulos para ver quem se senta a sua direita e a sua esquerda no céu. Não aprendiam, nunca aprendiam, hasta que lo viram ressuscitado. Não houve um cambio em eles, hasta que lo viram ressuscitado. As coisas se acomodaram depois e esse grupo pequeno ganhou o mundo para Cristo. Isso não é realidade. Por quê? Porque se deixaram cambiar. Sem cambio não há avanço nenhum. Sem cambio não há crescimento. Os grupos pequenos de graça e paz proporcionam um entorno em que se fomenta a autoexpressão. Todos falam aí. E o sentido de pertenência. Aí é onde todo mundo sabe tu nome. Que está na igreja não, pero no grupo pequeno todos sabem seus nomes. Este é o lugar onde puedes compartilhar algo sobre ti mesmo que nunca pensaste em compartilhar, porque é segurança. Esse é o lugar onde formamos nosso equipo de mudanças que te vai ajudar a cambiar, que nos ajudam a renovar nossa casa espiritual segundo as expectativas de Deus. Te tenho uma notícia, ¿la quieres sí o no? Te la voy a dar. Essa foi a introdução de la predicação. Agora empieza lo bueno. Abroche cinturones, por favor. Aí vamos. Há 3 benefícios claros. 3 benefícios claros de ser parte de um grupo pequeno. Há mais. Además te vou dar 3. Número 1. Os grupos pequenos te ajudam a entender melhor a Bíblia. Em la multitud de consejeros há que? Sabedoria, diz a palavra. Todos hablam e aprendem juntos. A realidade é que a vezes até o melhor de nós necessita de ajuda para navegar na Bíblia. Não lo sabemos todo. Não há vergonha em não saber a resposta a uma pergunta bíblica. Não há vergonha. Os grupos pequenos oferecem oportunidades para aprender realmente acerca de Deus e de sua palavra. Reuniões que duram horas. El BAPO, que é a coluna vertebral do grupo pequeno, BAPO, que é Bem-vinda, Alabanza, Predicação e Oração, el acróstico, é a estrutura de um grupo pequeno, BAPO. 50 minutos, 40, 50 minutos, para alguns pequenos que tardam 1 hora e meia, 2 horas. Que bueno, que bueno, que bueno. A interação, o aprendizagem, a plática, a amistade, todo se dá num grupo pequeno. Oportunidades para profundizar no estudo bíblico les permitem ter a oportunidade de ver o que a Bíblia diz sobre temas relevantes que afetam suas vidas. Isso se dá num grupo pequeno, quizá não na igreja em geral. Os grupos pequenos te ajudam a entender quem é Deus e por que Deus te ama. Assim de sencillo. Número 2, segundo benefício de estar em um grupo pequeno. Em los grupos pequenos te sentirás parte da família de Deus. A seguinte pergunta é muito grave, é muito directa. Nem quero que me conteste. Alguma vez te has sentido avergonzado de tu família? Nem me conteste. Deus sabe. Alguns se sentem avergonzados da família da igreja e escondem que são cristianos, porque não têm identidade. Chegou a hora da história. ¿Quer uma história, sim ou não? Que bueno que la querem. Então eu te la vou contar. Não te escapas. Havia um grande predicador chamado Fred Krakow. Grande predicador. Digo havia porque faleceu há alguns anos em Estados Unidos.
Fred Krakov foi um dos maiores predicadores da história da igreja. Estás pensando, pastor, por que nunca supe dele? Porque vivia na montanha, não lhe interessava a propaganda. Vivia na montanha, não era ermitaño, tampouco não era isso. Há tempo li uma história que ele contou e te la vou contar. Uma vez Fred estava de vacações com a família em Tennessee. Ponga muita atenção. E na carretera havia um pequeno restaurante e aí se estacionaram para comer algo, não? Quando Fred se sentou em frente dele na mesa, havia muita gente e havia um senhor aí que era o centro das atenções. Todo a seu redor, todos queriam escutar a esse homem. Fred não o conhecia, mas o homem lo reconheceu a ele. Se levantou de sua mesa, se acercou à mesa de Fred Krakov e pediu para sentar. E Fred, como pastor amoroso que era, adelante, se sentou. O homem lhe disse: te conozco, Fred Krakov. ¿Te gustan las historias, no? Cuando predicas siempre conta muchas historias. Sí, señor. Ok, te voy a contar la mía. Así, te voy a contar la mía. Y lo que voy a leer es la historia que el hombre contó a Fred. Y dice así: crecí en esas montañas. Mi madre no estaba casada y toda la comunidad lo sabía. Yo era lo que se llamaba un hijo bastardo, un hijo ilegítimo. En aquellos días era una vergüenza y a mí me daba vergüenza. El reproche que cayó sobre mi mamá, por supuesto, también cayó sobre mí. Sigue contando. Cuando iba a la ciudad con ella, podía ver a la gente mirándome, haciendo conjeturas sobre quién sería mi padre. ¿Te imaginas eso? En la escuela, los niños me decían cosas muy feas, así que nunca me acercaba a nadie, nunca hice amigos y me quedaba solo durante todo el receso, solo. En mi adolescencia, comencé a asistir a una pequeña iglesia en las montañas llamada Lowry Springs Christian Church. Te voy a explicar sobre esa iglesia. Foi fundada em maio de 1870. Todavía está a igreja, en la carretera, en la montaña. Todavía está a igreja. Passas por aí e se não te fijas, la passas, perdão. Aí está a igreja. 1870. Quem la fundou foi o major da Guerra de Secessão Americana. Era um capellán, era um pastor e fundou uma igreja com puros militares heridos. E mais adelante eu vou comentar algo sobre essa igreja que é impressionante até o dia de hoje. Não creio que é uma mega igreja, não é enorme, mas aí algo passa nessa igreja. Aí te va, sigo a história. Outra vez, em minha adolescência comecei a assistir a uma muito pequena igreja nas montanhas llamada The Lowry Springs Christian Church. Sin embargo, tenía miedo de no ser bienvenido. Era un adolescente, porque era ilegítimo. Así que llegaba justo cuando empezaba el sermón y cuando terminaba el sermón salía corriendo de ahí. Tenía miedo de que alguien me dijera: ¿qué hace un chico como tú en una iglesia? Ese era su trauma. Por isso chegava ao sermão e quando o pastor dizia amém, se ia. Um domingo, cheguei ao culto, cheguei ao sermão, e o pastor terminou de predicar e nem sequer disse amém, e eu me levantei e saí correndo, e alguém me bloqueou a porta. Algumas pessoas se pararam aí no pasillo antes de que eu pudesse sair e me detuvieron. Antes de que eu pudesse abrir mi passo entre o grupo, senti uma mão em meu ombro. Era o pastor. Eu temblava de medo. Me girou, agarrou de mis ombros, me girou, agarrou mi rostro para poder ver bem minha cara e pareceu estar mirando fijamente durante um largo rato.
sabía lo que estaba haciendo, intentaba adivinar quién era mi padre. Un momento después me dijo: bueno, muchacho, no me queda la más mínima duda, eres un hijo de Dios, Dios es tu padre. Luego me dio una palmada en el hombro y me dijo: ahora ve a reclamar tu herencia, porque tu padre es muy rico. Salí del edificio como una persona diferente. De hecho, fue realmente el comienzo de mi vida. Eso contó el Señor a Fred. Fred se sintió tan conmovido por la historia que tuve que preguntarle al hombre: ¿cómo te llamas? Él dijo: Ben Hooper. Y se fue la otra vez, se sentó. Y aquí ven, ¿quién es Ben Hooper? El estado de Tennessee lo nombró gobernador 7 veces seguidas. Gobernador del estado de Tennessee. 7 veces seguidas. Cuando alguien levantó la mano para decir que Ben Hooper ya no podía candidatarse, Tennessee se agarró de armas. Y casi hubo una revolución y le permitieron ser gobernador. 7 veces gobernador de Tennessee. Y regresamos a la iglesia. Hasta el día de hoy, todo gobernador de Tennessee recibe la bendición en esta iglesia. ¿Escucharon bien, verdad? Todo gobernador del enorme estado de Tennessee tiene que ir a esa iglesia y allá oran por él. Desde que Ben Hooper fue gobernador por primera vez, ha sido así. Y sigue. Y sigue. Un grupo pequeño, una iglesia pequeña que cambió la vida de alguien que gobernó el estado por mucho tiempo y lo hizo próspero. Las iglesias y los grupos pequeños proporcionan un lugar para descubrir a dónde perteneces, para conocer a tus hermanos, hermanas y para conocer a tu Padre Celestial. Eso es lo que hace un grupo pequeño. Y número 3, tercer beneficio de pertenecer a un grupo pequeño: los grupos pequeños proporcionan un lugar al que puedes pertenecer y ser tú mismo, tú misma, sin máscaras, sin engaños, sin falsedades. Un lugar donde te sientes cómodo o cómoda compartiendo tu fe y te ayudarán a manejar el estrés y la presión y obtendrás una nueva apreciación de lo que es la oración. Y eso se da en un grupo pequeño. De hecho, la dinámica de nuestros grupos pequeños es que tú como líder traiga tu grupo pequeño al culto de domingo. Esa siempre fue la idea, para un día de celebración de grupos pequeños, en domingo en la iglesia. No importa que tengas 1, 2 o 3 o 7 o 10 o 15, que bueno, lo que sea, invítalos a venir domingo a Gracia y Paz para que sepan de dónde recibe la enseñanza que reciben, ¿no? Porque no nos conocen. Una celebración de grupos pequeños. Y realmente no tenemos tiempo suficiente para discutir sobre todas las buenas razones para participar en algo llamado grupo pequeño. Lo inventó Cristo. Pon atención, Él lo inventó. Pero te voy a decir una cosa: las bendiciones en un grupo pequeño son infinitas, porque se trata de relacionarse con otro ser humano. La bendición viene de donde menos esperas. Quizá el que más te va a bendecir no soy yo predicando domingo, es alguien en tu grupo pequeño. Es alguien de allá que decidió ser usado por Dios y Dios lo va a usar para bendecir tu vida. Grupos pequeños, pero grandes cosas. Hemos visto en grupos pequeños de Gracia y Paz milagros, señales y maravillas. Hemos visto. Deus quer que seas parte de um grupo pequeno para ajudar-te a crescer, cambiar e crescer. E regresso a uma pergunta inicial, não? Se o pecado é um veneno, qual é o veneno que te impede crescer, madurar, gestionar tu tempo para Deus como tem que ser? Hace
hace algunos días, en Brasil, todo un estado se inundó, ¿no? Se llama Rio Grande do Sul, uno de los estados más ricos de la Unión, más ricos. El estado todo es de primer mundo, ahí es primer mundo. La mayoría de las colonias europeas están en ese estado, La capital es Porto Alegre, porque por ahí escuché noticias de México que todo el país está inundado. Eso es ilógico. Ilógico. Fue un estado, eso sí, el 80% de un estado, ni siquiera de una ciudad, de un estado bajo agua. Nunca se había dado algo así. La capital, Porto Alegre, está muy cerca de una laguna que parece mar, la Lagoa dos Patos, se llama Lagoa dos Patos. Te explico todo isso para que vea como es un grupo pequeño. Debido a factores climatológicos, toda la lluvia que tenía que caer en Brasil, cayó ahí, en un estado. El niño, la niña, o lo que sea, cambio climático, toda la lluvia de Brasil, que es 8 veces el tamaño de México, cayó sobre un estado. El río que pasa por ahí, el río Guaíba, subió 10 metros. 10. La ciudad había construido un muro de contención para hasta 4 metros. No, fue un chiste. Colocaron en esa ciudad, hace mucho tiempo, 23 bombas, pensando el día en que ese río crezca, inunda la ciudad. 23 bombas. ¿Sabe cuántas funcionaron? Ninguna. ¿Por qué? Falta de mantenimiento. Creyeron que nunca iba a pasar. 17 comportas. ¿Sabe cuántas funcionaron? Ninguna. Se creyeron demasiado. La cosa es que el estado se acabó. Hay mucha ayuda llegando. Brasil se volcó a ayudar. El agua ya está bajando. Y semana pasada, acompanhando as notícias, vi uma entrevista com uma pessoa que venia em um barco, em la avenida da cidade. Para que tenha uma ideia, Porto Alegre é do tamanho de Monterrey. Assim é Porto Alegre. E se inundou toda a cidade. Então, venia um barco com motor de popa sobre uma avenida da cidade. Havia um reporteiro em outro barco. Emparejaram os barcos. E pergunta, como te chamas? Fulano, fulano, fulano. E essa gente quem é? Te imagina a resposta que deu? Essa gente quem é? Meu grupo pequeno de estudo bíblico. E o reporteiro já não sabia o que perguntar. E o motor dijo, é que temos reunião na casa da irmã Célia. E vão a la reunião? Sim. Sí, hoy es el día. Y todos, hola, 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 todos con sus Biblias. Y la pregunta fantástica, ¿no? ¿Cuántos de ese barco perdieron su casa? Todos. Pero vamos a la reunión en la casa de la hermana Celia. Ese es mi grupo pequeño. Y ahí el reportero dijo que te vaya bien, que Dios te ayude. Y se fue. Impresionante. No es que el grupo pequeño sea la solución, pero es la estructura que tenemos en Gracia y Paz para que puedas crecer. Hay varios ministerios aquí y todos nos ayudan muchísimo. Uno ayuda al otro. Yo siempre he dicho, es una asimilación de esfuerzos. Una asimilación de esfuerzos. Por eso caminamos. Aquí no hay mejores, no hay peores. Somos lo que somos porque somos lo que somos en Cristo. Pablo dijo a los romanos, ¿no? Directo a la cabeza, los romanos pensaban que eran dueños de todo y lo eran, Pablo escribe a la iglesia de Roma que nadie tenga de sí más autoconcepto de lo que tiene que tener. Significa ubíquense. No somos mejores, no somos peores, somos hijos e hijas de Dios. Y vamos creciendo. Se ponen de pé, por favor, en esta noche. Gracias. Hay un dicho, ¿no? Crecer duele. Y es cierto. Crecer, pregunta a cualquier niño. Está creciendo y los huesos duelen. Crecer duele. A nivel físico,
a nível emocional, a nível espiritual, o crescimento sempre traz consigo algo de dolor. Pero também quedar estancado duele. Porque vemos como pessoas crescem na fé, crescem em todo, e as pessoas quedam aí, apretadas em suas ideias, em suas telarañas na cabeça, como dije uma ocasião, e não crescem. Cerrem seus olhos e pidan a Deus crescimento em todas as áreas. Isso é muito sencillo. Abre tu coração ante Ele e diz: Senhor, o cambio duele, pero ni modo que me quede sem crescer, espiritualmente hablando e emocionalmente hablando. Senhor Jesus, Tu nos hiciste para crescer. Temos que crescer em todos os aspectos, em qualquer área. Se algo está estancando mi crescimento personal, Senhor, dime que é. Dime por que sigo sendo o mesmo ou a mesma desde há muitos anos. Quizá não é detectado. Quizá Satanás é tão listo que se ha ocultado em esses ataques que he sofrido e penso que estou crescendo e não é certo, não estou crescendo. Nesta noite, Espírito Santo de Deus redarguye nossos corações e confronta-nos com nossa falha no crescimento. Aí em tu coração, habla com Ele. Toma um minuto de tu tempo, por favor, e haz com que valga a pena haber venido aqui nesta noite. Habla com o Espírito Santo de Deus, habla com Deus nesta noite. Dile: Senhor, aqui estou, te entrego todo por el todo. Quero crescer. Não sei como lhe vas a hacer, Senhor, pero necessito crescer. Já não puedo seguir assim. Já não puedo seguir nesse patrão de tantos anos, de tantas eras, de tantas situações, Senhor. Pero hoje entendo que para que eu haga a diferença, tenho que ser diferente. O cambio empieza por mim. De hecho, sabemos muito bem que um avivamento que revoluciona uma nação empieza en el corazón. Aí empieza o avivamento. E nessa noite te agradecemos, Senhor, porque aunque não sepamos o que será do dia de amanhã, sí sabemos que o dia de amanhã está em tus manos e tu nos cuidas. É promessa tuya. E o que prometes cumple, Senhor. Lo hemos visto. Lo hemos vivenciado, lo hemos vivido. Cámbianos, Senhor. Cámbianos. Aunque duela, o cambio sempre implica dolor em alguma área de nossas vidas, porque nos aferramos a lo que não devemos estar aferrados e perdemos o que era para nós. A única maneira de agarrar isso, Senhor, é soltando a rama e confiando em Ti. Graças, Senhor. Aí em tu coração agradece, por favor. Ven em cambios em graça e paz. E quando graça e paz cambia, cambiamos todos. Pero el cambio empieza uno por uno. El cambio empieza por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dê um aplauso a Cristo una vez más, por favor.